Hay una idea, casi un rito de iniciación para quienes empiezan en el mundo de la nube, que resulta ser una mentira y una muy peligrosa. Esa sensación de poder total que en el mundo real puede llevar a desastres de proporciones épicas. Hoy vamos a desmenuzar esa mentira. Y todo empieza aquí, con esta frase que lo resume perfectamente. Esa sensación de tener el control absoluto, el llamado modo Dios, que se siente en los laboratorios de práctica. Bueno, pues en el mundo profesional es una trampa, una lección equivocada que puede costar muy, muy caro. Hablemos claro, este modo Dios tiene un nombre técnico, es la cuenta root o usuario raíz. Es, digamos, la primera cuenta que se crea en cualquier sistema en la nube, la que tiene las llaves maestras de todo. Pero, aquí viene el giro, en el día a día profesional, esas llaves casi nunca, por no decir jamás, se usan. Miren nomás este contraste. Es que es de día y de noche. Un usuario raíz tiene poder ilimitado. Puede crear, puede borrar, puede hacerlo todo. Si un atacante se hace con esa cuenta, se acabó el juego. Literalmente, game over. Por otro lado, un usuario profesional tiene permisos muy específicos, súper limitados para su tarea. Si algo sale mal, el daño está contenido. Esa es toda la filosofía. Y no es una exageración. Las empresas serias se toman esto con una solemnidad casi de película. Las credenciales raíz se guardan literalmente en una caja fuerte física. El dispositivo que genera los códigos de seguridad se enciende, se usa y se vuelve a apagar y a guardar bajo llave. Nadie, pero nadie, ni el mero director de tecnología las usa para la chamba diaria. Así de grande es el respeto y francamente el miedo que se le tiene a ese poder. Bueno, si la cuenta más poderosa no se usa, entonces ¿cómo se trabaja de forma segura? La respuesta es uno de los conceptos más importantes y elegantes de la tecnología, el principio de mínimo privilegio. La definición suena muy formal, pero la idea es súper simple y poderosa. A cada persona y a cada sistema se le da única y exclusivamente el acceso que necesita para hacer su trabajo. Ni un permiso de más, ni uno de menos. Esta es la piedra angular de una infraestructura que de verdad sea segura. Y este ejemplo lo deja clarísimo. A la izquierda, la receta para el desastre. A un desarrollador web se le da acceso de administrador a todo. Si su computadora se infecta, el atacante tiene acceso a las bases de datos, a los servidores, a todo. A la derecha, la forma correcta. A ese mismo desarrollador se le da un solo permiso, subir archivos a un lugar específico. Si lo hackean, el daño está contenido, no pasa de ahí. La diferencia es abismal. Ahora, para que esto no se quede en teoría, vamos a contar una historia. Una historia de terror completamente real, que sirve como la mejor advertencia de lo que pasa cuando estos principios se pasan por alto. 12 horas. Grábense ese número. Es el tiempo que le tomó a una empresa funcional y con clientes, dejar de existir. Para siempre. 12 horas de tenerlo todo a la nada absoluta. La empresa se llamaba Codespaces. Sucedió en 2014. Ellos se dedicaban a alojar código fuente. Su error, el que les costó todo, fue que un atacante logró entrar a su panel de control de la nube. ¿Y cómo? Pues casi seguro a través de unas credenciales de administrador que no estaban bien protegidas. Lo que pasó después fue una verdadera pesadilla digital. El atacante entró y pidió un rescate. La empresa, como es lógico, intentó sacarlo, recuperar el control, pero el atacante, al ver esto, y con todo el poder del modo Dios, simplemente empezó a borrarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Servidores, datos de clientes, respaldos. En cuestión de horas, la empresa había sido borrada del mapa digital. La trágica historia de Codespaces nos lleva a un concepto fundamental en ciberseguridad, que se conoce como el radio de explosión, o en inglés, el blast radius. Pensemos en el radio de explosión como el alcance del daño. Si algo malo pasa, ¿qué tanto se va a romper? El objetivo de un buen diseño de seguridad no es solo evitar que las cosas malas pasen, sino asumir que van a pasar y asegurarse de que cuando ocurran el daño sea mínimo. Y para eso, el mínimo privilegio es la mejor herramienta. En el caso de Codespaces, su radio de explosión era del 100%. Una sola falla de seguridad, una sola contraseña robada, fue suficiente para destruir absolutamente toda la organización. Un desastre total e irrecuperable. Este, en cambio, es el objetivo. Con el mínimo privilegio, si una cuenta es comprometida, el atacante solo puede dañar un pedacito del sistema. La empresa puede aislar el problema, recuperarse y seguir operando. El radio de explosión es pequeño, es controlable. Ok, ya entendimos el qué y el por qué. Ahora viene la parte importante, el cómo.
En la práctica, todo esto se logra con una herramienta fundamental que se llama Gestión de Identidad y Acceso, o IAM por sus siglas en inglés. El IAM hace básicamente dos cosas. Primero, la autenticación, que es simplemente verificar quién dice ser alguien, el típico usuario y contraseña. Segundo, y aquí está la magia, la autorización, que es donde se define con lujo de detalle qué tiene permitido hacer esa identidad una vez que ya fue verificada. Y la autorización se define en documentos de texto como este. Sí, parece código y puede asustar un poco, pero la idea es simple. Esto es un archivo JSON, y hay que verlo como si fuera el reglamento del sistema. Aquí se escribe la ley que dicta con precisión qué está permitido y qué no. A ver, vamos a jugar a los detectives. Viendo este texto, esta ley, ¿ustedes creen que permite crear servidores nuevos desde cero? La respuesta es un rotundo no. Si nos fijamos en la sección de Action, los únicos verbos permitidos son start y stop, o sea, prender y apagar. No hay nada de crear ni borrar. Así de específico es este control. Segunda pregunta. Ya sabemos que puede prender y apagar servidores, pero ¿puede hacerlo con cualquiera que se le antoje dentro de toda la cuenta? Y de nuevo, la respuesta es no. La clave está en esa línea que dice Resource. Esta línea limita el permiso de prender y apagar a un solo servidor, a uno muy específico. Esto es seguridad de verdad. No solo se controla qué se puede hacer, sino también sobre qué se puede hacer. Al final, todo esto se resume en un cambio de mentalidad. El acceso de administrador no es un premio, es la herramienta de emergencia que ojalá nunca se tenga que usar. La verdadera mentalidad profesional es operar siempre con el mínimo privilegio posible, preguntándose a cada rato cuál es el mínimo acceso que se necesita para esto, y buscando siempre reducir ese radio de explosión. Y para cerrar, queda esta reflexión. En el mundo profesional de la tecnología, ¿el verdadero poder está en tener acceso a todo sin restricciones? ¿O está en tener la sabiduría y la disciplina para autolimitarse por el bien de la seguridad de todo el sistema? Ahí se las dejo para pensar.